archivo. No, generarlo no, ya te dan el Excel. ¿No? Sí. Por eso, pues, tú generas, digamos, un CSV o un tabulado manualmente o automáticamente. Automático, por la misma programación. Ya, entonces, en este caso es, tendríamos que ver, ¿no?, los pasos que voy a incluir. Esto es parte del caso de uso, pero vamos a detallarlo acá como un detalle del requerimiento. Seleccionar archivo Excel, ¿correcto? Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿cuál es? Generar el archivo tabulado o CSV, ¿no?, como quieran, ¿no?, lo que les resulte más fácil, ¿no?, para su programador en este caso. Y por ende, una vez que está en el CSV, ya automáticamente sería cargar el archivo tabulado o CSV a la tabla de la base de datos, ¿cierto? Eso para ser resumido, ¿sí o no? O sea, el primer requerimiento, que es importar los datos generados por el área de inteligencia comercial en formato Excel, nosotros tenemos que seleccionar el archivo Excel básico. Para eso debo tener una pequeña interfaz donde pueda navegar por el árbol de directorios, de carpetas y seleccionar el archivo. Cuando ya selecciono, entra el segundo proceso interno, que es generar el archivo tabulado. O sea, leo el contenido, ¿no?, y genero un tabulado así, o cualquiera de uno u otro, dependiendo de la técnica. Una vez que ya tengo el archivo generado, automáticamente entra el tercer proceso, que es cargar el contenido. El contenido del archivo, ¿no?, para ser más específicos, del archivo tabulado CSV a la tabla del destino, ¿no? ¿Qué nombre le pondrán? Todavía no se ve eso, de repente en la clase ya se define. Destino de la base de datos, ¿sí? Y ahí terminó el primer requerimiento. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si ya hemos especificado esos pasitos, que son los que determinan mi primer requerimiento nada más, yo ya puedo, digamos, proyectarme a definir días de trabajo tal vez, o horas. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo quisieran detallar? ¿Si es por días o por horas? Días, ¿no? Días mejor. Sí. Seleccionar archivo de Excel, es una interfaz. ¿Cuál era la solución? ¿La plataforma de la solución? ¿Es visual o web? Web. Web. O sea, del web voy a tener que extraer visual. ¿Cuánto creen? ¿Un día completo? ¿Un día? Sí. Eso se ve hasta Mediodía ya. mediodía. Vamos a poner 0.5. Generar el archivo tabulado acá sí hay un poco de complicación, Sí, porque tengo que respetar el formato, de repente tengo que levantar las columnas. Vamos a ponerle un día o dos. ¿Qué opinas? 2 días. Y cargar el contenido del archivo tabulado. Que se grabe. ¿Mediodía? Un día. ¿Sí? Un Un día. día. Porque ahí también puedo tener complicaciones con la generación de columnas y el tipo de datos que voy a cargar. Claro, no, el tipo de datos. Que yo levante la data no quiere decir que al momento que yo cargue que yo pueda tener el mismo tipo de datos. De repente tengo que hacer una conversión, longitud, un llenado de caracteres, qué sé yo, ¿no? Un corte de espacios. Claro, sí, siempre hay un problema. Muy bien, entonces acá ya tengo mi proyección y estoy teniendo unos 3.5 días de trabajo. Cuando nosotros trabajamos estos puntos, por eso, ¿vieron? O sea, claro, hay que tener cierto criterio también, ¿no? Por eso son 3 o 4 en cada grupo, ¿no? Los que son más, lógicamente todos nos conocemos lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Todos no conocemos lo mismo, todos no tenemos el mismo conocimiento, por más que hayamos crecido juntos, no somos hermanos, no todos tenemos la misma perspectiva ni el conocimiento menos. Entonces por eso es que están en un grupo. Y de esa manera,
¿Cuánto me habrá demorado? ¿5 minutos? ¿100 minutos? Y yo ya estoy definiendo los pasos internos y qué es lo que mi desarrollador puede tener y una perspectiva del tiempo. Esa es parte del proyecto, más exacto, En el plan, esto ya es parte del plan. ese es El plan de desarrollo de software. Los El requerimientos plan van los puntos legendarios. En el requerimiento, en el documento de requerimientos va todo esto, lo mencionas. Hasta inclusive los de implementación. Como has visto, web, hosting, dominio, cableado, equipos, todo lo que necesites. Esta lista de requerimientos, ¿de dónde salió? De todo el levantamiento de información, del detalle de uso y todo. Esos procesos internos o actividades que ya estamos definiendo por el primer requerimiento, ¿ok? Ya eso sí los tengo que trabajar a detalle y es tu reunión de trabajo técnica con tu equipo. Y eso se aterriza en el Gantt, porque te da los días y valoras cada día de trabajo, por eso a cada programador le pusimos un sueldo. En la hoja de segunda división también hay un punto que se llama los costos. Exacto, pero les dije todavía no lo vamos a hacer porque si no vamos a reventar en ese primer paso. Después de, si nosotros tenemos el Gantt y tú tienes esta actividad en tu Gantt, o pones esta, en el Gantt puedes poner esta para no hacer el detalle, pones esta y le pones 3.5 días, o le pones 4 días, dándole un aire, ¿no? 4 días. Y tú le dices, programador 1 va a hacer esto. Ah, ya sabes cuánto de tiempo te va a encargar, podría dedicarse el programador 1 para hacer eso. Al programador 2 le das el otro requerimiento. Al programador 3, si tienes 2, 3, 4, o al programador 1 y lo vas reutilizando porque también vas viendo tus días. Entonces, el Gantt, ¿para qué nos ayuda? Para distribuir el tiempo de mi personal. Y lógicamente no darle doble trabajo el mismo día que tiene ya uno encargado. ¿Se entiende? Entonces, si yo hago esta lista de requerimientos y la detallo, puedo hallar los días. Y traslado eso a mi Gantt, ya tengo todos mis costos de recursos más hechos. Y proyectados. Voy completando, claro, ahí viene la tareita, ¿no? Claro. Ese es parte del trabajo del jefe de proyectos, del analista y del programador. Esa es una reunión en consenso de los 3 o 4. Este diagrama de Gantt se le agrega lo que es el... A este no, el diagrama de Gantt va a incluir importar los datos generados, esa es tu tarea o actividad, 4 días. ¿A quién le asignas? 1 o 2 programadores tal vez, etc. Ahí. El análisis de los casos de usos también se va a hacer en el Gantt. Es decir, se va a considerar el tiempo que claro, se ha hecho. Sería, a ver. Por eso, ¿son 2 Gantt o es uno No, solo? no, es uno solo. Uno solo involucra todo. Pero, a ver, el análisis de casos de uso de tu propuesta es... Tienes dos cosas. Tienes tus requerimientos, funcionales, no funcionales. Entra tu detalle de casos de uso por el tema de secuencias y estos puntos internos. Eso es lo que tendrías en el caso de uso de detalle. Claro, especificación. Especificación. Ya. Como vimos, también se puede hacer escrito o gráfico. Pero acá lo estamos haciendo ya directamente. Ya. Bueno, hay una experiencia, ya conocemos, ya listo. Pero, lógicamente, yo sustento esto con mis actividades. Ya, sí. Entonces, por un lado tienes tu análisis y diseño gráfico, que es el detalle o especificación del caso de uso con los intent y extents ya detallados. Ajá. Y por otro lado tienes esta relación que sí debes construirla. Sí, lo entiendo. La pregunta que le hago es, en el diagrama de Gantt, la vez pasada vimos que Claro, se en el calculaba diagrama de los Gantt ya días. no va este detalle. Pones tu requerimiento y le pones el número de días total. Ah, ya, en la parte, es decir, El concepto general de Podrías hacerlo a detalle, pero te va a llevar mucho más tiempo, porque ahí tendrías que poner el día el primero, el segundo y el tercero. Podrías crear un Gantt para cada programador, eso también se estila. Yo te doy a ti, programador 1, todas tus tareas, pero es el mismo Gantt. Lo que hago es, hago un filtro y te entrego a ti lo que tienes que hacer y en tu programación de días. Al programador 2 le entrego lo mismo, al programador 3 y el DBA también que va consultando con ellos. Pero o sea,
ahorita, ¿dónde estamos? A ver, ¿qué debemos tener? Esta lista de requerimientos. Ya la debemos tener. ¿Cómo yo detallo? Lógicamente, si no tengo experiencia, ¿no? O no tengo todo, ya. Tú, por magia, no vas a importar los datos generados a tu base de datos. ¿Sí o no? No vas a decir, ya, archivo, impórtate. No, tú tienes que hacer esa importación. Entonces ahí, entre ustedes, ¿no? ¿Y cómo hacemos la importación? Bueno, acá ya tienen un ejemplo, ¿no? Selecciono el archivo Excel. Genero el archivo tabulado, porque primero tengo que generar el archivo intermedio y luego recién vuelvo a hacer la conversión y carga. Entonces, 3 tareitas. Cada una lleva unos días. ¿Quién lo va a hacer? El programador 1, el programador 2, lo hacen los dos, qué sé yo. De repente, como estos dos son más fáciles, el archivo Excel y el tabulado, muy bien, y el de carga que lo hace el DBA. Por eso tienen un miembro de su grupo que es el DBA, ¿no? ¿Por qué? Porque el DBA conoce pues, cómo hacer las conversiones. Entonces ahí tú a cada tarea le puedes asignar un responsable. ¿Sí? En el GAN que hemos visto, le asigno a un responsable y ya sé que ese señor debe hacer esa tarea. Vamos a hacer otro, a ver. Vamos a hacer otro. A ver. Elijan uno para ver. El registro, ¿no? De los funcionales. Generar códigos correlativos o únicos por cada evento. Pero que es muy fácil, ¿no? Esto ya es prácticamente automático, ¿no? Bueno, Con un solo clic. no es con un solo clic. Esto es en la implementación de la base de datos al crear el atributo o campo, como lo decían en la tabla, se activa la función. Propiedad, función. Propiedad de autoincremento. O la propiedad autoincremental, como quieran llamar. Eso no se demora nada, porque o sea, cuando el DBA crea la base de datos, al campo donde te genera el código ya le generas un autoincremental. El autoincremental tú lo puedes iniciar en un número ya alto de 0, como quieras. Si vas a empezar de 0, empieza el 1, 2, 3, 4. Si gustas lo pones en el 3000 o 4000 y empieza ahí el autoincremental. Y ahí no hay que hacer nada de programación, porque al momento que tú haces un insert, ¿no?, de un nuevo registro con el resto de datos de ese evento, por ejemplo, el nombre de evento y el código del evento, automáticamente lo genera, porque es autoincremental. Bueno, sí lo haríamos, ¿no? Con la técnica o tecnología que tenemos ahorita, eso sería la solución. Solamente le activas el autoincremental. Eso sería tiempo de implementación de la base de datos. Y el responsable de eso, el DBA. 0.5 digamos, ¿no? Sería mucho, ¿no? Claro, ahí, acá, en parte de esto, claro, tendríamos que tomar un tiempo de diseño de la base de datos. Esa es parte de la tabla, ¿no? Que es después del... bueno, si tienes tus requerimientos, eso también puede aterrizar en tu tiempo de diseño de la base de datos. O sea, puedes utilizar días para hacer tu diseño de la base de datos. Porque es parte de tus requerimientos. Sí. Otras veces no, se presentan todos los requerimientos funcionales, les pongo los días y después tengo un bloque específico para el diseño de la base de datos.
¿Por qué? Porque ya definí todas mis tareas y actividades internas y el programador dice, necesito hacer esto, necesito hacer esto, necesito hacer esto. Por ejemplo, acá estamos considerando parte del desarrollo. Pero ¿qué pasa si necesito tener una bitácora y no lo he puesto como requerimiento? De todos los archivos generados, de todos los archivos importados. Grabo el archivo, grabo la ruta, grabo un flag si fue cargado o no correctamente. Esa es la parte del análisis, pero ese es trabajo del DBA ya. Del DBA como el programador. Pero ahí no hay un requerimiento, por ejemplo. Dice importar datos. Hasta ahí todo está perfecto según ese requerimiento. Pero no dice llevar un registro de los datos importados. A ver, ¿qué importaste el 25 de junio del 2017? Ah, no sé. No, como un histórico, ¿no? Una bitácora, un histórico. ¿Qué importaste el 25 de junio de 2017? No hay. Pero ¿y por qué no sabes? No, usted no me detalló eso. Sería importar los datos generados, llevar un registro de los datos. Ahí sí, ahí entra a tallar ya el tema de la bitácora o histórico. Bueno, eso no es un requerimiento solicitado por... Claro, si no lo determinas y nadie y todos firmaron los papeles con esos requerimientos, tú no tienes por qué incluirlo. ¿Y cómo mejora? Nada. No, como mejora sí, puedes tú darle digamos, un plus, ¿no? Nadie te dice nada, tú eres buena gente y le das un plus, para quedar bien o para decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya estoy considerando eso. No, prácticamente trabajaste gratis. No creas, ¿no? ¿No? No, porque eso internamente, o sea, si generas un archivo tabulado, estás generando un archivo, que la dirección es un directorio y que te grabes la ruta, no es nada complicado, porque ya estás haciendo todo. Ah, O sea, es como, me dio risa, y les cuento, hace un mes atrás, logística, bueno, parte de la logística, bueno, los logísticos lógicamente no saben mucho de sistemas, se dice, había un monto, pues, ¿no? De 200.000 y tantos soles para un desarrollo. Y le pregunta al proveedor, ¿qué pasa si no requerimos fuentes? ¿Cuánto se reduciría el tema del desarrollo? Y como yo estoy en el comité, no comité, sino estoy en el área usuaria y soy el responsable técnico, y yo le digo, pero ¿quién ha pedido eso de reducir fuentes? Porque las fuentes se tienen que hacer sí o sí. ¿Sí o no? Cuando ustedes programan, ¿qué hacen? No generan las fuentes. ¿Sí o no? entendí. Claro, o sea, que te digan, oye, ¿sabes qué? No me entregues las fuentes, no quiere decir que voy a bajar tiempo en desarrollo. El desarrollo va a ser el mismo. Claro que el tema de, digamos, que no vas a poder modificar o modificar mi programa es otra cosa. Pero el tiempo de trabajo y costo es el mismo. ¿Sí o no? Bueno, las fuentes cuestan directamente, ¿no? No, claro, pero, o sea, lo que se había planificado como propuesta no era cobrar por las fuentes en sí, era por todo el trabajo. Ah, Y si te dicen, ¿cuánto menos me vas a cobrar por las fuentes? Sin las fuentes. ¿Bajas a tu precio? No lo podrías bajar, ¿cierto? Porque el trabajo es el mismo, o sea, tienes que hacer las fuentes. ¿Se refiere al tiempo? El tiempo sí sería el mismo, pero el precio, hay personas que no venden sus fuentes, solamente el aplicativo empaquetado. Claro, pero el precio sí venía, decía, o sea, en el TDR original decía entregar las fuentes. O sea, ya habían presupuestado bueno, ahí murió, con la ¿no? entrega de fuentes y todo, ¿sabes qué? Te entrego todo, ya. Ah, Pero los de logística, aún con ese detalle, dijeron, ¿cuánto menos por la fuente? Creo que le bajaron $1.000, $2.000. Pero era ínfimo por eso. Porque en realidad, o sea, no puedes dejar de hacer algo, ¿no? Es igual que acá. Para tú cargar el contenido del archivo tabulado tienes que manejar una ruta. Tiene que haber un almacenamiento intermedio. sí. Entonces, si te piden lo otro, ¿qué vas a hacer? Simplemente utilizar eso que ya estás usando. Que crees un campo más y que lo direcciones como una ruta de carga, perfecto. Pero ya lo tienes. Ya lo manejas. O sea, ya tienes ese dato. Simplemente podrías almacenarlo. Entonces, a ver, definamos bien, señores, para todos.
Si ustedes tienen su lista de requerimientos, tienen que hacer ese detalle en grupo, se sientan, yo creo que en un par de horas tienen esos detallitos. Porque yo creo que cada uno conoce ya un poco de, ¿no?, de sistemas, de desarrollo, de programación, de base de datos. Entonces, esos detalles por cada punto los van determinando y en una columna definen sus días. Y ahí tienen todos los días del proyecto. Una vez que han hecho eso, lo trasladan al Gantt. ¿Quién va a hacer ese trabajo? El diseñador, ¿no? Hay un diseñador por ahí, ¿no? No diseñador de interiores, no es diseñador de diagramador, o le cargan al programador, no, pobre programador, eso que lo haga el analista, porque esto normalmente lo hace el analista como responsable. El programador sí dice, no, sí, ya me puedo demorar 3 días, 4 días, ¿no? O sea, él te pone sus tiempos. Y listo, entonces ya estamos avanzando con el trabajito. Y aterriza en el Gantt con las actividades. Para ahorrarles tiempo en el Gantt, yo no les voy a pedir pues el detalle de esas actividades, pero en el Excel o donde ustedes lo manejen, sí lo deben tener para ver este conteo de días. Pero en el Gantt solamente especifican el requerimiento determinado y le ponen 4 días, que es la sumatoria. Y listo. O el redondeo, mejor dicho. Claro, 4, pues ahí 3, 5, 4 le ponen. Ya. ¿Se entiende? Una consulta, en el diagrama de Gantt solamente irían los requerimientos funcionales, más no funcionales. ¿O sí? Si los no funcionales implica un trabajo de días o de implementación, también van ahí. Por ejemplo, a ver, veamos. No, el primerito es el todo, pero... Mira, en los no funcionales hay que repasar, ¿ah? Ahí veo un pequeño detalle. Vamos a ver acá. Mira.